Ya, ya lo he contado. Mi mamá me contó que una vez cuando venía, bueno, tengo varias que me han contado mis papás, que, que una vez que venían de un baile, ya cuando ya se habían casado y todo, era que venían por la escuela, porque por ahí hay un camino para venir a donde se hacen los eventos aquí, normalmente la cancha. Y dicen que pasando, ahorita ya hay un, ¿cómo se llama? Hay un bardeado en esa escuela, pero antes había barra, pero de reja, y se podía ver para adentro. Iban caminando, voltean y iban pasando justamente por el anfiteatro, se puede llamar así, teatro de la escuela, y ven que allá adentro se ve una mujer vestida de blanco. Era domingo en la noche. ¿Quién iba a estar ahí? ¿Quién sabe? Esa escuela daba mala vibra. Da vibras muy raras. Isabel Lumar dice, a mi tío lo acosaba el espíritu de una mujer, tanto fue el miedo de mi tío, todas las noches lo molestaba y en dos ocasiones lo jaló de los pies en dirección hacia un espejo que tenía en la recámara, que terminó vendiendo de su casa y mudándose súper lejos de ahí. Carla MK, mis papás hace muchos años antes de tener bebés, ellos vivían en un ranchito que cuidaba a mi papá. Mi mamá dice que ellos estaban acostados ya para dormir y que ya estando dormidos mi mamá oye que pasan muchos caballos, pero así galopando a full. Eh, Ella se asustó y le habló a mi papá y le dijo que se oían muchos caballos galopando fuerte y mi papá fue y se asomó y resulta que no había nada ni rastros de que había pasado esa madrugada. Y que le dice a mi mamá, a mi papá, vamos, tengo miedo y ya no puedo dormir más aquí. Y que agarraron su troquita viejita y que se van peor que Toreto, casi se voltean de lo asustados que iban, ya jamás volvieron a ese lugar. Bueno, vamos a ver. Mi papá una vez en su infancia encontró una calavera como tipo alcancía. El tiempo que la tuvo le pasaban con muchas cosas y empezó a enfermar, mis tías me lo confirmaron. Y la calavera hasta parecía alegre o feliz, mientras que mi papá estaba perdiendo vitalidad, por así decirlo. Después lo obligaron a que la dejara donde la había encontrado, lo cual mi papá, lo cual mi papá puso muy triste. Pero ahorita está mucho mejor, no sabemos qué era, pero fue algo perturbador para todos. También aquí lo mandan a andar recogiendo basura, ¿no? O sea, mis papás antes eran nahuales, por eso mi cara de perro. Paula García. En casa de mi mamá cuando estábamos chicos, siempre los martes o los viernes se escuchaba que aventaban cubetas cochinos o que alguien golpeaba alrededor de la casa. Era de madera que pisteaban pis pis y se limpiaban los pies en la entrada. Fuimos con una señora y dijimos que tenía que trabajar la casa porque en unos duendes negros al fin de todo vino un pastor y ungió la casa con aceite ungido y hasta hoy no nos ha pasado nada. Alicia Vázquez, mi mamá me contó que cuando era niña, espérame.
Mi mamá me contó que cuando era niña vivía en Ciudad de México, vivía en un departamento en la calzada de Tlalpan, enfrente de la clínica 10. Dice que como no había focos de las escaleras, pues no se veía mucho por la noche. Se alumbraban las luces de la calle. Cuenta que al final para ya salir a las calles se veía parado en la reja un hombre con sombrero como de charro, pero que cuando te ibas acercando ya no se veía y casi solo se le aparecían a los niños. Dice que una vez se le apareció a ella, pero en el baño de su departamento, que se le fue la luz y ella entró al baño y lo vio parado detrás de la cortina de la regla. Obviamente se asustó y gritó y se salió corriendo. Cuando volvió a ver no había nada. No sé, si yo veo algo así, yo no regresaré a ver si está. Llamo a la policía o llamo a un exorcista. Por las tonterías de los hermanos de mi papá que jugaban a la Ouija como si fuera Monopoly, toda su familia, papá, mamá, hermanos, y tuvieron que salir al techo del edificio donde vivían la noche en una zona que llamaban las jaulas, donde se tendía la ropa, que era una zona muy oscura para arrodillarse ante Dios. Mi papá era pequeño en ese entonces, solo, pero lo recuerda como mucho tiempo después de esto, ese Dios se iba a llevar a sus hermanos. Sus hermanos casi se mueren por una misteriosa fuga de gas que olía a azufre. Ahora, ¿cómo sabían que era Dios? Porque la Ouija le dijo, yo soy el único Dios que existe. Ok, eso está raro, que Dios se comunique por una Ouija, pero es raro. Está raro que se comunique Dios por una Ouija, pero bueno. Selina Brabham, como sea que se diga eso. Mi papá me dijo que de niño él veía como duendes o algo así, que casi todas las noches siempre caminaban debajo de las sábanas o alrededor de su cuarto, hasta que un día agarró valor y de un manotazo aplastó a uno y nomás de repente desaparecieron y a partir de ahí ya no volvieron a aparecer. Y en otra ocasión ya más grande, en la noche se despertó y de repente vio como tres demonios se acercaban a él y que le decían cosas, pero mi papá dijo que dijo el Salmo 23 y se fueron. Necesito saber qué tiene ese Salmo 23. A ver, ¿cuál es el Salmo 23? Salmo bíblico. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Ok, esto es la iglesia de... Ok, está bien. Azrael King, mi papá me contó que él no suele tener miedo a levantarse de la noche, pero una de esas se levantó a eso de las 2 o 3 de la mañana y estaba en la cocina cuando empezó a escuchar un silbido que provenía del lado de oeste. No sé, él me contó que de repente simplemente empezó a sentir un miedo así intenso. Otras veces sin escuchar nada propuestos, ¿qué? Sale a revisar si todo está en orden, pero en esta ocasión simplemente no pudo ni siquiera acercarse a la puerta o la ventana le daba de ese lado donde provenía el silbido. Miren, yo ya lo he contado aquí en stream. Una vez, mi papá, cerca de mi casa se ponía ¿cómo se llama? Un mercadillo que lo promovía el municipio. Y nada, el mercadillo ahí andaba. Y llegaba gente y mi papá, como es muy platicador, pues se hizo amigo de un vendedor de algo, no me acuerdo qué vendía. Y tenía una viejita, una camioneta viejita de redilas. La puso enfrente de mi casa y le dijo el señor, ahí me se la encargo. Ahí se la encargo, jefe, le dijo a mi papá. Y pues mi papá, sí, pues ahí aquí le echamos un ojo. Pero el señor obviamente iba a andar, ¿no? Porque el mercadillo y donde estaba, y donde estaba mi casa, pues no estaba lejos. Una o dos cuadras, no muy lejos. Y mi papá estaba afuera, era domingo, estaba afuera, cuando de repente escucha que la camioneta se abre y pues se asomó.
No, porque se lo habían encargado según él. Se asoma y no ve a nadie, pero escucha que otra puerta se abre y se asoma, sale a la calle a ver y no, solo las puertas están abiertas, revisan, no hay nadie y él las cierra y le vuelve a pasar lo mismo cuando se mete y dice, ¿qué pasó? O sea, se abrieron enfrente de mí, le cuenta al señor y el señor dice, no le creo, porque yo la dejé con llave. O sea, el señor dejó la camioneta con llave y se abrieron enfrente de mi papá. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Y esta historia es más reciente. Tiene como 2 semanas que me contó mi mamá que en el otro cuarto, pero por fuera, mi papá estaba como en unas cosas, ya como por estas horas de las 6 de la tarde, más o menos. Y dice que en varios días le dijeron Toña. O sea, escucharon, mi papá escuchó de una señora que vivía aquí, que ya falleció desafortunadamente. Bueno, no murió aquí, pero sí murió en su casa, eh, um, con su familia. Este, decía Toña, Toña, 3 veces siempre. Lo escuchó 3 veces seguidas. Mi papá, en 3 días diferentes. No sé, es raro, es muy raro. La señora, ¿cómo quería a mi mamá? Sus hermanos le hacían burla porque le decían, mamá, ¿es tu mamá? Y pues, mi mamá quería más a la señora que a sus propios hijos. Y les va otra. Tengo un montón de historias. Cuando yo estaba chiquito, no sé si se acordarán que yo nací en el 2006, que todavía en ese tiempo había la televisión analógica, que se tenía que subir a mover ahí arriba la antena de la casa. Bueno, pues quien tenía TV de cable, pues era un lujo, ¿no? Pero ya después bajó de precio. Ahorita no sé en cuánto ande, pero bajó de precio. Eh, ¿Y qué pasó? Pues dice mi papá que un día de esos, yo estaba chiquito, subió a revisar porque no se veía un canal. Y dice mi papá que cuando subió allá arriba había lo que él puede describir como un murciélago de 1 metro más o menos. Un murciélago. Porque yo nací muy enfermo. Entonces regaba en mostaza. Por si algo andaba que me quisiera llevar. Y nada, dice que al día siguiente, cuando se volvió a subir, esa cosa ya no estaba. Así que bueno, no sé. Vamos a ver. Daniela Carabeo. Mi mamá me contó que cuando mi hermano y yo nos llevamos un año, estaba más chiquito, como a la edad de 5 o 6 años, vivimos en un departamento de unos condominios. Mis papás se mudaron como 3, 4 veces ahí mismo, solo que en edificios diferentes. Bueno, mi mamá me contó que hubo un tiempo que mi hermano mayor se pasaba todas las noches en el cuarto de mis papás. Solo eran 2 cuartos, pero mi mamá pensó que era súper normal hasta que un día, mientras estaban jugando, le preguntó por qué si por qué. Le preguntó por qué si porque se pasaba a su cuarto y no dormía en su cama. Mi hermano le dijo que una forma súper tranquila que era porque en las noches llegaba un niño a mostrarle la oreja y a molestarle la oreja y a decirle que se fuera a dormir con sus papás. Mi mamá se sacó de onda cuando se lo dijo, pero como vino como vio a mi hermano tranquilo,
No le dijo nada en ese momento. Cuando se lo contó a mi papá, él fue a curar todo el cuarto y santo remedio. No volvieron a molestar más de esa forma a mi hermano. Era un nahual, ¿no? No sé qué podría haber sido eso, pero era un nahual, seguramente. Voy a ver qué dicen los comentarios. A ver, espérame, que tiene más historias de que con sus papás. Voy a leer esas historias. Daniela dice, mi mamá igual me contó que en una ocasión estaba subiendo las escaleras, seguíamos viviendo en ese mismo lugar, y antes de llegar al departamento del vecino de abajo, lo detuvo en las escaleras para reclamarle que nosotros no lo dejábamos dormir anoche, y mi papá le preguntó por qué decía eso. El señor le dijo tal cual, no es posible que usted deje jugar a sus hijos canicas a las 3 de la mañana y no me dejan dormir. Mi papá le dijo que sí cuando escuché eso, ¿qué? Que si cuando escuchó eso, el vecino le había dicho que apenas a la noche anterior lo escuchó, y mi papá le dijo, ah caray, pero si hace unas semanas mis hijos junto con mi esposa estaban en casa de mi suegra, no es aquí no es aquí en la ciudad. Yo apenas estoy regresando hoy a sumar. ¿Quién se metió? ¿No? Y dice, otra que mi papá me contó fue que en una ocasión, igual llegando de trabajar, era músico, tocaba en eventos, ya llegaba muy tarde a casa, mi mamá, mi hermano y yo estábamos en casa de mi abuelita. Bueno, que pasa, su papá es famoso, ¿no? Así que él estaba solo y llegó y contó que como no tenía sueño, se acostó en su cama y prendió la tele. Como estaba a un costado la ventana, vio al de reojo que pasó una señora con ropa blanca caminando. Bueno, pues él lo primero que se preguntó que pues a quién se le ocurre andar caminando a altas horas de la noche, y luego se espantó al darse cuenta que en ese momento vivíamos en el departamento de un cuarto piso. Ah, cabrón, la vecina caminando. Espérate, vivimos en un cuarto piso, no mames. ¿Qué ver? Acabo de ver. Así me lo imagino al señor. ¿Qué pedo? Vivimos en un cuarto piso aquí, no tiene que haber caminos. Igual otra historia que mi mamá me contó que le pasó a las 2:30, a 2, 3 de la mañana. Regresando de trabajar, pues ya todos sabemos, ya todos estábamos dormidos. Él se había metido a bañar y cuando salió colgó la toalla en un gancho que estaba al lado de la puerta al salir. Bueno, se acostó y se puso a ver la tele en bajo volumen porque después mi mamá ya estaba durmiendo. Tenía todas las luces apagadas. Cuando escuchó un ruido al salir del cuarto, prendió las luces y se dio cuenta que la toalla estaba en el suelo. Bueno, la vuelve a colocar, apaga nuevamente las luces y se regresa al cuarto. Vuelve a escuchar un ruido y sale otra vez y se da cuenta que la toalla estaba tirada. Se sacó de onda porque no había viento y las ventanas abiertas como para que se tirara la toalla. Entonces la vuelve a recolgar, pero esta vez deja la luz prendida, deja la puerta abierta y se pone a ver la tele. Pero viendo de reojo la puerta para ver por qué se cae la toalla, bueno, cuando pasa eso, él ve de reojo que en la puerta se asoma un niño. Mi papá lo vio como de 2 o 3 años. Al volver a verlo se asusta, se escondió. Mi papá salió a buscarlo, pero ya no lo encontró. Dice que era imposible que fuéramos nosotros porque en ese tiempo nosotros teníamos ya 6 7 años y ese niño lo vio muy chiquito. Al final decía que era un angelito que lo cuidaba. O era un demonio, puede ser, o sea. Otra que le pasó a mi mamá. Me dijo que en una tarde estaba en casa, mi hermano y yo estábamos viendo tele en nuestro cuarto. Creo que se sentía mal o cansada, pero se acostó en su cama. Como la cama tenía, ¿qué? Que tenían, era de tamaño king size, con trabajo y entraba en el cuarto por el tamaño. La puerta no abría completamente, así que se quedaba medio abierta. Al acostarse siendo de día, se giró dando de la espalda a la orilla y medio flexionó las piernas. Antes de cerrar sus ojos, ella escuchó claramente cómo su mamá le hablaba. Escuchó su voz y se le hizo muy extraño porque su mamá no estaba ahí. Ella no vivía en la misma ciudad de mi mamá, ni tampoco
Falleció como para mínimo sentirse eso. Después de escuchar eso, en el espacio que tenía donde medio flexionó sus piernas y la orilla de la cama, sintió como una presión ahí como si alguien se hubiera sentado. Lentamente, así como ella estaba de espaldas, no vio quién era y se puso a rezar. Cuando dejó de ascender esa presión, dice que se asustó mucho al grado de no querer volver a dormir más en la orilla de la cama. Ok, qué raro, ¿no? Saludos a quien sea que haya llegado. Comuníquense, comuníquense y platicamos. Comuníquense y platicamos. Vamos a ver. Aquí está. Cuando mis papás estaban recién casados, mi papá nos contó que donde vivía antes había un parque cerca, era de noche y pasó por él fuera y vio como alguien corriendo dentro del parque. Tenía una sudadera puesta y no alcanzó a ver su cara. Se le hizo raro porque a esa hora el parque ya estaba cerrado. El punto es que hace como un año fue a ese parque a correr ligeramente tarde y que llevaba una sudadera y justo en ese momento recordó esa escena. Creo que en ese momento se encontró a sí mismo. O sea, qué raro, ¿no? Qué rara historia. Viajó en el tiempo su papá. Puede ser, ¿no? Se vio a sí mismo en el futuro. A mis dos abuelitos, que en paz descansen, creo. Abuelita, estuvo internada durante 15 días por un absceso que se le hizo en un glúteo por una inyección infectada. Ella era bastante robusta y alta, así que cuando la tenían que canalizar, no le encontraban las venas, sus brazos, manos, piernas y estaban totalmente ponchados. Nos contó que llegó una enfermera de tez clara y cabello negro chaparrita directo hacia ella y que solo dijo, no te preocupes madre, ya estoy aquí y que la fe y en la fe le encontró una vena, solo necesitaba hacerle eso para poderle hacerle la cirugía. No entendí. Cintia Dávila, mi papá nos contó a mí y a mis hermanos que cuando era niño cuidaba un rancho y que ellos arriaban a las borregas al corral o algo así. Y que ese día mi abuelo lo mandó solo y eran las 6 de la tarde, ya estaba metiendo el sol. Dice que el corral estaba muy retirado. Él tenía algo de miedo ir solo. Dice que escuchó un caballo relinchar y volteó y en una esquina vio a un hombre vestido de vaquero sin cabeza con un caballo negro por un lado y la cabeza estaba por el otro. ¿Qué? Estaba por un lado, dice que se vio el jinete, dice que se lo vio al jinete saliendo corriendo de ahí a contarle a mi abuelo y mi abuelo lo regañó y él mismo fue, dice mi papá que mi abuelo regresó con miedo y les dijo que ya no salieran, ¿qué? Cerrando todo, desde ahí metían más temprano los animales y ya no iban solos. No, pues sí, si él vio al jinete ese, ¿quién no se va a cuidar?
Chris Carrillo. No era algo paranormal, pero mi padre solía encontrar muchas cosas raras cuando se iba a trabajar lejos, ya sea antigüedades o cosas así. Y luego iba a parar a mi casa. Un día encontré una ouija en una construcción y no se le ocurrió mejor cosa que dejarla ahí, en mi cuarto, debajo de la cama, ya que según al día la quería usar. Años después, como él ya no estaba, decidimos venderla en un tianguis. Al primero que le interesó, qué raro que diga eso, sabiendo que es algo peligroso la ouija. Voy a tomar agua porque esa historia está bien larga. Ahí se me cayó el vaso. Eso no fue paranormal, eso a mí se me cayó el vaso. Eso no fue paranormal, yo lo puse mal puesto. Ni lo tocó, pero lo puso mal. A ver, aguántenme. Dice, Eli Science. Cuando éramos niños poníamos un colchón inflable en la sala para ver películas, todos, mis papás, mi hermano y yo. Pues un día mi papá estaba de mal humor, comenzó con su modo tóxico, nos regañó y nos gritó por la nada. En fin, nos trató mal esa vez, pues ya estábamos viendo la película cuando me dice, abre la puerta porque tu abuelita quiere entrar. Mi abuelita es nuestra vecina y a veces nos visitaba para ver cómo estábamos. Pues fui a la puerta y la abrí, no había nadie. La puerta tiene seguro, de esos que si la abres la puerta, la cadena de seguro impide que entres. Porque estaba puesta, pero aún así puedes meter la mano o asomarte. Le dije a mi papá que no había nada. Se levantó del colchón súper rápido y fue a casa de mi abuelita a preguntarle si había ido a la casa y mi abuelita le dijo que no, que acababa de salir de bañarse y así que no podía salir afuera. Era época de frío. Total, mi papá se regresa a la casa y le dice a mi mamá que te juro que vi una mano blanca como si trajera un guante blanco tratando de entrar. Metió la mano y comenzó a jalar la puerta por abrirle. Le preguntó a mi mamá y me dicen, ella no fue, sino fue ella, entonces ¿quién? Ojo, no sabía, no podía ser un vecino porque la casa de mi abuelita y la mía se unen con un porche grande que tienen un zaguán con llave imposible que alguien se metiera y llegara a la puerta principal. Esa vez aproveché y le dije siendo niña, eso te pasa por portarte mal con nosotros. No sé qué era eso que mi papá vio, pero me da gusto que lo haya visto. Ah, vengativa la niña, ¿eh? Vengativa la niña. No, pero ya hablando en serio. Mi papá ha visto cosas y ha escuchado cosas que dice que no cree en lo paranormal, pero ha visto las suficientes cosas como para creer, pero prefiere no creer. Prefiere no creer y vivir en negación. Mi papá vive en negación profunda de lo paranormal. A ver, vamos a ver, la segunda historia. Agregaré algo más. En esos terrenos se aparecen cosas. Un niño con ojos negros, animales raros, personas con trajes como de la revolución. Mi bisabuela que antes vivió ahí, en casa de mi abuelita. Hace brujería. Muchos de los vecinos que están casados ¿Qué? Muchos de los vecinos que están casados están gracias a mi bisabuela. Mi bisabuela invocaba y encomendaba a sus clientes a un personaje. En fin, en mi casa, en casa de mi abuelita y la cada que está al lado de ¿qué? Que también es de la familia, pero está sola, se parecen cosas que yo he visto, que yo no he visto, pero demás familia sí. Les digo, les voy a contar algo. Enfrente de mi casa había un arbolito de fico y les digo que cuando mi abuela estaba joven, iba a llevar una niña
la comunión o la confirmación y tenía una velita. Le atropellaron un señor borracho y se aparece ahí. Pero ya tiene rato que no se ve enfrente de mi casa. Pero se podía ver una niña con una velita. Ajá. Blanca, blanca. Yo la vi una vez. La vimos yo, mi mamá, un tío y una tía. O sea, la vimos todos. Todos fuimos testigos de eso. Ay, lo del Nahual. Cuando falleció mi abuela, bueno, lo voy a resumir porque yo lo he contado aquí. No sé cuánta gente me crea. Pero en el 2014, cuando me fallece, bueno, ahí había problemas, falleció. Al año siguiente, en el 2015, mi mamá me lleva a un curso de verano en la iglesia. Y en ese curso me inscribió y tal. Preguntó a qué hora salían a comer, si es que salían a comer. Preguntó todo. Y cuando regresa ve que, bueno, les comento. Acá vivía una prima y acá enfrente de mi casa vivía otra prima. La cosa es que las dos niñas iban al kinder y no sé si iban en el mismo salón, pero se llevaban bien. Y la niña de enfrente vino a jugar aquí con mi prima. ¿Qué pasó? Bueno, les voy a contar otra cosa. Cuando un familiar muere, al menos aquí donde yo vivo, se tiene la creencia de que la casa tiene que respirar, ¿sí? Que no se tiene que cerrar porque se encierra el fantasma y se oyen ruidos. Entonces siempre tienes que tener la ventana abierta de donde durmió esa persona. O sea, mi abuela durmió ahí y ese era su ropero que estaba de este lado. O sea, ese ropero, ese estaba ahí. No, ahí. Ahí está la puerta del baño. Bueno, ese ropero estaba ahí y la ventana estaban abiertas. Y cuando las niñas estaban jugando, voltean para acá y ven que en ese ropero que estaba puesto acá y al lado ahí está el baño, vieron arriba del ropero un monigote, era un nahual. Ya le he contado que era un exnovio de una tía que pensaba que mi abuela les los estaba impidiendo que mi tía era muy puta, putrida, perdón, sorry. Y bueno, llega mi mamá, todos los días, y un argüende aquí afuera. Y una vecina que quería echar agua bendita no pudo porque algo se lo impedía. ¿Qué pasa? Que yo me entero de esto y yo, cabrón, sí. Es raro, es raro, es raro. Y a día de hoy espantan aquí. A día de hoy espantan en este cuarto. Pero pues a mí no me han espantado ahorita. O sea, estando aquí no me han espantado todavía. Aunque sí se han escuchado cosas raras. Cosas raras. Así que yo tengo mis historias, ¿eh? Martín Quintanar. No es de mi papá, pero me la contó. Yo tuve una vez regresando del trabajo, venía un poco borracho. Y para esos entonces no había nada, puro baldío, ni gente ni nada. Él se bajó del camión y vio a una señora a lo lejos y le quiso alcanzar para no irse solo. Entonces se acercó a ella y al momento de verla se dio cuenta que no tenía cara. Se asustó tanto que se le bajó y se echó a correr. Abigail Delgado, mi papá nos platicó que cuando era niño, por allá de los 70, principios de los 80, se levantaron temprano y las calles estaban solas. Dice que miró un platillo volador y que se detuvo unos segundos donde él estaba y a los pocos segundos desapareció a la velocidad de la luz. Y hasta la fecha dice que nadie le cree, pues a esas alturas y por la época que estamos sí le creo. Y hay tantas cosas que sí le creemos al Señor, sí. Abuelito, él era muy creyente y devoto, era católico y todas las noches madrugadas se ponía a leer la Biblia enfrente de la imagen de una imagen grande de la Virgen que había en la sala de la casa. Nos contó que era tarde de la madrugada, iban a dar las 3 de la mañana. En eso estaba leyendo la Biblia cuando de repente sintió una presencia enfrente de él. Cabe mencionar que él era muy escéptico de las creencias de lo paranormal. Dice que se le quedó viendo fijamente a los ojos, ninguno se movió, ninguno habló, y que desapareció enfrente de sus ojos, y que una vez que ya no estaba pudo moverse.
Vestía con una túnica larga hasta el piso, llevaba un palo grande estaba grande, pues tenía canas en su cabello, barba y bigotes. Se pusieron a buscar imágenes de santos, alguno parecido, pero jamás encontraron algo similar. ¿Qué habrá sido? Se me vino, ay, se me vino luego a la mente San Charbel. Puede ser, ¿no? San Benito Abad, cabrón. San, ni siquiera sé qué diga, ¿qué? San Panuncio. ¿Sí se dice así? Pa, Papnuncio. No, esta es una mamada. A ver, suena este personaje que se busca, suena a ese, no es un santo, esto suena a una película. Pero quién sabe, o sea, puede estar, el volado está entre este señor que es San Charbel, el San Panuncio, el San Benito Abad. Puede ser cualquiera, ¿eh? Pero bueno, es que la cosa es que aquí lo pintan con una Biblia y él no cuenta que pidió una Biblia. Y aquí trae un cáliz y la hostia, pero no cuenta eso. O sea que puede ser San Benito Abad, por la descripción que cuenta, aunque no traiga Biblia. Se parece mucho al dibujo de mi abuelito. Lo veo, se lo voy a mostrar a unos familiares para que lo confirme. Ese santo, no recuerdo que él se lo hayamos mostrado, se parece mucho. ¿A poco vendrá ese santo en la Biblia? No creo, ¿verdad? No creo que haya venido en la Biblia. Vivíamos en el campo, pocos habitantes en medio del monte. Una noche en que mi papá se iba a bañar, salió todo asustado diciéndole a mi mamá que que venían muchas cosas, ¿qué? Muchas mujeres llorando por el camino del arroyo. Mi mamá fue ¿qué? Fue con él a checar por la ventanilla del baño y también las escuchó. Nos dijeron a mi hermano y a mí que nos quedáramos ahí en casa para que iban a ver qué había pasado y llamarle a todos los vecinos, pero nada más ellos lo escucharon. Al día siguiente avisaron que un jornalero mató al mayordomo del campo, un tema de... No sé qué es esto, no sé qué verga es esto, pero algo de eso. Ni idea qué es eso. Hasta la fecha piensan que lo que escucharon fue un aviso. Dicen ellos que malo los... ¿Qué? De eso malo. Lo cierto es que el malo entre nosotros, entre nuestros tiempos fue el mayordomo con mis papás y con muchas otras gentes. Nos dio gusto el hecho de, pero no sé qué quiso decir aquí. Mirando. Mi mamá, mi abuela y otras señoras vieron como una sombra de una cabra en dos patas se reía de ellas. Pues resulta que una sobrina de mi mamá andaba jugando a la Ouija como si fuera Monopoly hasta que su cuarto comenzó a oler a carne podrida. Explotaban los focos de la luz para quedar en oscuridad y las ventanas se llenaron de mugre. Esta sobrina gritaba en la noche que una cabra se la quería llevar y violar. Y ella despertaba con arañazos, chupetones y moretones. Entonces mi mamá, abuela y la madre de esta tipa y las señoras trataban de hacer oraciones en voz alta cuando vieron cómo de la cocina salió para la habitación de esta tipa. Una sombra de una cabra que caminaba en dos patas que se carcajaba de ellas. Ya no pudieron hacer la oración. Llevaron a padres y grupos de oraciones, pero no se pudo hacer nada. Esta sobrina actualmente está mal, tanto físicamente y mentalmente. Por andarle, ¿cómo se llama? Por andarle jugándole albergas, ¿no? O sea, no juegues mamadas que no sabes qué te puede pasar. O sea, por andar jugando alberga de que, oh, yo puedo, no, no se puede. No jueguen con mamadas si no saben. Mira, puede ser que no haya sido la Ouija, pero a ver, si alguien se pone a jugar la Ouija, yo no me uniría, ¿eh? Yo respeto ese tipo de cosas, por si es o por si no es, yo respeto. Yo respeto, o sea, para que se me entre un demonio en mi casa, ya tengo fantasmas, gracias. En mi casa hay contados, mire, les voy a contar quiénes son mis fantasmas de la casa. Mi abuela, su mamá, su papá, un primo, ya que lo mataron, mi tío, el hijo de mi abuela, la señora que aquí vivió, doña Carmen, un señor que decían el Chiva, la Chiva,
un padrino que aquí venía a dormir porque mm, que pedía dinero en Córdoba y aquí podía porque así vivía hasta, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde vivía, y hasta ahí me acuerdo. Pero son muchos los fantasmas y varios que no son de la familia. O sea, dos que no son de la familia mínimo. Y capaz, y capaz me estoy olvidando de alguien, pero, o sea, hay mucha gente que aquí se ha muerto. Tengo entendido que también por aquí anduvo mi abuela materna, la mamá de mi mamá venía a visitarla a veces, mi abuelito también. Entonces, se podríamos contar, ellos serían como más de 10 fantasmas. O sea, serían más de 10 fantasmas, o algo así. No sé, es raro. Ha llegado mi momento. Esto le ocurrió a mi padre, el cual nos los contó a mí y a mi mamá. Mi padre despertó con eso de las 4 de la mañana y dice que escuchó entrar a mi madre. Cabe recalcar que mi mamá trabajaba en turno nocturno. Entonces dice mi padre que le preguntó, ¿ya llegaste? Entonces esa silueta de mujer solamente contestó con un "Ujú". Se acostó con él y dice que lo abrazó tipo cucharareándolo. Mi padre recalcó que al tocarle su mano estaba completamente fría y que recordó que mi madre siempre llegaba cuando el sol ya estaba saliendo a eso de las 7 de la mañana. Entonces mi padre dice que al despertarse se volteó y le empujó, cayó al lado de la cama y dice que al asomarse que era una mujer vestida de blanco, la cual estaba llorando. A mi padre solamente le dijo lárgate y se quedó dormido. A la mañana siguiente mi mamá llegó a su horror y mi padre le contó. Él estaba espantado, pude notarlo porque yo estaba presente cuando él estaba él estaba contando. Ok, es raro, ¿no?